Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta hermosa mañana su santo y bendito Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Gracias, Espíritu Santo, por este día. Gracias, Dios mío, porque nos ofreces la oportunidad de cambiar nuestro corazón. Nos ofreces la oportunidad de darle un cambio a nuestra vida, queridos hermanos, y nos da la oportunidad de enderezar lo torcido, nos da la oportunidad, queridos hermanos, de volvernos al Señor de todo corazón. Hoy estamos viviendo tiempos muy complicados. Sobre todo, queridos hermanos, cuando el hombre desconoce y confía en sí mismo, confía en su fe, confía, queridos hermanos, en su sabiduría, confía plenamente de que está plenamente seguro, plenamente convencido de que la fe, queridos hermanos, su fe, mejor dicho, su fe, tiene todo asegurado, sin darse cuenta, sin revisar su vida, si su esfuerzo, si su dedicación a Dios es la correcta, o realmente se está esforzando, o realmente está haciendo un esfuerzo. No es lo mismo que se esté esforzando o a que esté haciendo un esfuerzo, no es lo mismo. Por eso, queridos hermanos, estamos viviendo tiempos muy complicados en cuestión de salvación. La gente ha llegado a confiarse, la gente ha llegado, queridos hermanos, a ser demasiado, a que en Cristo ya todo lo hizo, y que a nosotros ya no nos toca nada más que creer en Él, y que porque ya todo fue hecho en la cruz. Que tanto es su amor por nosotros, de que nosotros ya no tenemos la necesidad de dar nuestra vida, de entregar nuestra vida, sino que ahora, queridos hermanos, solamente nos toca creer y pedir que nuestro Dios nos llene las manos, nos llene nuestra vida, nos llene las bolsas de dinero, de bienestar, de salud. Es lo único que cree el hombre, que con dinero, amor y salud, queridos hermanos, tenemos toda una vida asegurada. Entonces se le llama evangelio a aquellos que han creído de que amor, dinero y salud es lo que Dios da a cambio de recibirlo a Él como Salvador. Pero la historia, la verdad, es otra. Los malos profetas, aquellos que, hermano, que han tergiversado el evangelio, le han hecho creer a los hombres que el que Dios, por sí, aunque pagó en la cruz por nuestros pecados, dio su vida a cambio de que nosotros entráramos al reino de los cielos. Parece ser que hoy Dios soborna a la gente al decirle, queridos hermanos, que si vienes a mí, yo te doy salud, dinero y amor. Que si vienes a mí, tu estado, tu condición va a cambiar. Te quitaré los problemas, me vengaré de tus enemigos, te haré rico, te haré próspero, vestirás bien, comerás bien, nadie te tocará, no te pasará nada. Me levantaré contra aquellos que se levanten contra ti, te daré siempre la razón, te perdonaré todos tus pecados, no importa si no lo pidas, no importa si tú no corras a los pies de Cristo, no importa, yo de todos modos te perdono. Te sanaré aunque tú no lo busques, tendré misericordia aunque tú no lo me pidas, te daré piedad aunque no lo merezcas. Parece ser que Dios pasa por alto, o en la mente de mucho creyente piensan que Dios pasa por alto todo y se considera que este Dios que tenemos, queridos hermanos, se complace con la maldad, se complace con el pecado, se complace con la rebelión. Hoy las personas, hasta los que se rebelan en una iglesia, hay que ponerles un pastor.
hasta los que causan división en una iglesia, hay que ponerles un pastor, hay que dirigir los pobres almas. Ciertamente hay que compadecerse de las almas, pero primeramente hay que llevarlas al arrepentimiento de que, hermano, de que esa actitud de rebelión no vuelva a suceder. Pero ahora hay que ser tan buenos con las almas que causan división, que pelean, que dividen una iglesia, que se levantan contra su pastor, que forman a su propia iglesia, se vuelven pastores de su propia rebelión. Ahora, ese es el Dios que no importa si se rebelan contra Dios, no importa si dividen una iglesia, no importa si inventan, no importa si hacen lo que tengan que hacer. Son almas, hay que compadecerse, es cierto, siempre y cuando hay que primeramente hay que orillarlas al arrepentimiento y mirar que su corazón, queridos hermanos, no tenga semillas de rebelión o no vuelva a tener semillas de rebelión. Se parece que ese Dios ese Dios se complace aún en los rebeldes. Hoy nadie es rebelde, hoy nadie es pecador, hoy nadie, queridos hermanos, es malo si se defiende diciendo tengo la razón o estoy bien. No es como antiguamente en las escrituras aparecían, queridos hermanos, las consecuencias por mentir, por las consecuencias por rebelarse, por las consecuencias por el pecado, por las consecuencias de la maldad. Hoy todos parece somos inocentes por la sangre de Cristo. Hoy parece ser que la gente no es mala. Cuando Dios abiertamente acusa la maldad, acusa el pecado, acusa la rebelión, acusa la desobediencia muy claramente en las benditas escrituras, porque el hombre tendrá consecuencias de su mal comportamiento, de su mala conducta, de su mal conducir. Por eso hay de aquel dice que hay de los pastores que les dicen que a los que deben de morir, les dicen vivirán, y a los que deben de vivir los van a matar. Le darán la razón a aquellos que son rebeldes, aquellos, queridos hermanos, que están causando ciertas dolores en la iglesia. Hay gente que se pasa de bueno, ministros que se pasan de buenos, al no, queridos hermanos, al no someter y escudriñar la maldad, la rebelión. Por eso hay mucha gente que se llevaron hermanos de las iglesias. Dicen ellos que no cometieron rebelión. Dice que ellos no dijeron nada. Sí, si alguien te sigue es porque los indujiste a la rebelión. Y tendrán que dar cuenta por esa rebelión, tendrán que dar cuenta por esa alma. Pero procure usted no causar división, procure no llevarse a nadie, porque si usted se une con las personas también será causado de rebelión y no va a prevalecer que toda aquella iglesia o aquellos pastores que conducen, que le predican a cabritos o les ponen, queridos hermanos, a pastores, porque hay cabritos pastores que se rebelan, que causaron división, hasta pastores les ponen. No prevalecerá, porque si no hay un arrepentimiento genuino de autoridad, de respeto, queridos hermanos, hacia la palabra de Dios, no va a prevalecer. No van a permanecer, no van a crecer, porque su pastor es la muerte, los conduce hacia la muerte, no hacia la vida. Por eso estamos viviendo tiempos de mucha distracción en aquellos hombres y mujeres que apartaron los ojos de Cristo y han puesto en aquellos que no tienen vida. Pusieron los ojos en aquellos que no tienen vida de Dios, sino que pusieron los ojos en aquellos hermanos que en todo aquello que produce muerte, que no produce salvación, que no produce edificación, que no produce santidad, que no produce temor, que no produce obediencia, que no produce servicio. Todo aquello que no produce temor, obediencia, servicio, amor,
Si no produce todo eso, edificación, consolación, hermano, transformación, entonces quiere decir que están produciendo muerte en su vida. Porque hay gente que muere, está muriendo espiritualmente. Hay gente que piensa que tiene la vida de Cristo. Hay gente que dice, es que yo estoy vivo porque recibí a Jesucristo. Como no, tienes la salvación, pero no tienes vida de Cristo, porque no volvieron a nacer. O simplemente se identificó que al final no habían nacido. Porque en los días, queridos hermanos, en los días de Génesis, una de las cosas que hizo la serpiente fue apartar los ojos de los Adanes, los apartó del árbol, de los árboles del huerto. Los apartó, queridos hermanos, para que murieran espiritualmente, pero el que muere espiritualmente está muerto también literalmente. Por eso la mujer le dijo, respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podrán comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni tocarás para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. El árbol es figura de un creyente. El árbol, queridos hermanos, es figura de una sabiduría, de un conocimiento. No era un árbol literal. Aquel hombre dijo, veo a los hombres como árboles que caminan. Los frutos, queridos hermanos, los frutos Dios demanda en esta generación, demanda frutos dignos de arrepentimiento, no frutos de hacer grandes maravillas, sino frutos dignos de arrepentimiento. Por eso dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. Dios no le había advertido que tuviera cuidado del árbol, sino que tuviera cuidado de no comer ese fruto. Y el fruto representa el conocimiento. Que tuviera cuidado de no comer el conocimiento de un árbol malo, de un árbol torcido. De hecho, la palabra árbol tiene varios significados, pero entre uno de ellos significa, en el caso aquí del árbol del bien y el mal, representa, hermano, un falso profeta, un falso hermano, un falso cristiano, un falso apóstol, un profeta, evangelista, pastor y maestro. Todo lo que es falso, quien la practique, quien la enseñe es falso. Por eso, queridos hermanos, nos enseña que una falsa sabiduría, una falsa temor, una falsa búsqueda. Por eso es importante entender, hermano, que hay gente que no tiene vida de Cristo, hay gente que no ha nacido de nuevo, hay gente, queridos hermanos, que no lleva una vida espiritual, no son sabios, no saben cuánto daño le hacen la gente. Queridos hermanos, si Dios te dio una gracia, si tienes años en el Evangelio, has sido participante, has estado ante los ojos de todos. Por eso cuando usted ve la caída del querubín, un ser hermoso en el libro de Ezequiel 28, todos se admiraban de su hermosura. Vean lo que dice, hermano. Todos se admiraban de su hermosura. Todos se admiraban de que era un ser, hermano, que realmente ministraba temor, ministraba conocimiento, ministraba, queridos hermanos, la alabanza, ministraba. Era un ser que realmente era reconocido. Por eso se admiraban de él. Tu querubín protector, te puse en el monte santo. 14. Anduviste en medio de piedras fuegas, pisabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se halló en ti la maldad. Desde antes de eso, él era un ser admirado por lo que hacía.
Las creaciones los miraban, las otras creaciones, o sea, los ángeles, todas las estructuras angelicales los miraban y lo hermoseaban. Porque realmente lo era. Hasta ahí era admirado. O sea que los ojos estaban en él. Pero luego dice, vean lo que dice, hermano: pero se enalteció tu corazón a causa de tu esplendor, y te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y tus iniquidades, con tus contrataciones, profanaste tu santuario, pues yo te saqué del fuego de ti, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra de los ojos de los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Antes era admirado el querubín por su hermosura, por su dedicación a Dios, por su entrega a Dios. Pero el día que él se halló la maldad, se halló el pecado en él. Queridos hermanos, se aferra a una actitud equivocada. Entonces, los que lo admiraban, los que lo respetaban, los que decían el hermano tal, la hermana tal, tal persona, vimos cómo se entregaba, vemos cómo se refugiaba en Dios, cómo le servía a Dios, cómo le cantaba, cómo le adoraba, cómo se despreocupaba por el Señor. De repente dice que por causa de que haber profanado su santuario, o sea, saca el Espíritu de Dios en su vida, de una manera, tenga mucho cuidado al decir: ya no quiero servir, ya no quiero adorar, no quiero el conocimiento, solamente voy a ir a sentarme, solamente creeré. Porque esas palabras tuvieron consecuencias en la vida del querubín. De tal manera, queridos hermanos, de que dice: si antes te conocían y te maravillaban, hoy van a decir, te conocieron, dice, se espantarán, dirán: este era el hombre, este era el ser que un día era y hoy dejó de ser. Hoy no es nada, hoy no tiene una vida entregada al Señor, o ha tirado su ministerio. Hermano, qué vergüenza. Hay gente que da vergüenza, que dejen todo tirado a la noche, a la mañana, dejen tirado los cultos, su servicio a Dios, lo dejen todo tirado. La gente habla, porque Dios dice, profanate, te sacó el fuego, ese amor sacerdote, saqué el espíritu que había en él, lo sacaron. Y te arrojé, dice, ante los ojos de todos los que te miran. Antes de pecar, el hombre ya pecó con el pensamiento, ya hizo un acto antes de hacerlo. Todo lo que se ve visible no fue el pecado. El pecado ya se cometió en el corazón al violar la ley de Dios, al proponerse: no lo voy a hacer. Por eso, cuando sale Israel de Egipto, Israel salió de Egipto, pero Egipto nunca salió del corazón de los israelitas. Por eso en el huerto, un falso profeta, todo aquel que produzca lo falso, la apariencia, será cortado. Serán muertos espiritualmente, porque hay gente que, aunque esté muerto espiritualmente, está muerto en vida. Mucha gente hoy esperará su sentencia, porque ya están sentenciados a muerte, aunque la muerte es en vida. Ya están sentenciados y condenados, como dice en el libro de Juan 3, versículo 16. Porque de tal manera Dios amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido ya condenado. Ha sido ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vean que acá dice algo, que la palabra luz no significa ven a la iglesia. La gente cree que ir a la iglesia es venir a la luz. No, la luz era la vida. La luz era Cristo. La luz es Cristo, perdón. Y todo aquel que no viene a Cristo para que sus obras malas sean reprendidas, sean echadas fuera de su vida, y ha sido condenado. ¿Qué es la salvación entonces? En creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Y aún seamos cristianos, aún estemos dentro de una iglesia, si nosotros no venimos a Cristo para ser reprendidos, para que sean echado fuera nuestras obras malas, hermano, no es evangelio de salvación. Es un evangelio de hermano que vino a condenar a aquellos que no lo recibieron. ¿Saben por qué? Porque el arrepentimiento hace que el creyente vuelva de nuevo a ser lo que antes era. El querubín no se arrepintió de su maldad. Su obra, esa obra maldad, esa obra mala. Por eso el Señor le dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Los desconoció. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Porque ya habían sido condenados. Por eso nuestro Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Porque el querubín lo arrojaron, dice, a causa de la multitud de tus contracciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por eso yo te eché del monte santo y te arrojé. Todos aquellos que se maravillaban de ti. Yo antes cantaba, yo antes servía, yo antes iba a la iglesia, iba a los discipulados, antes iba a las vigilias, antes yo me comprometía en todo, pero ahora con trabajo voy a la iglesia, dejé mis privilegios, dejé de evangelizar, dejé de profetizar, dejé todo, lo dejé tirado. Oh, dice, todos los que antes te admiraban, hoy dice, serás espanto, porque antes eras y has dejado de ser. Ahora no eres nada. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque no quieren venir a la luz para que sus obras sean reprendidas. Porque si saben que se arrepienten, tendrán que volver a lo mismo, y lo que ellos no quieren es volver a servirle. Lo que ellos no quieren es mentira cuando dicen, es que yo quiero volver a servirle a Dios, es que yo quiero volver a fluir. Es mentira. Si no se arrepienten de corazón para que el fuego del Espíritu de Dios, si es que por su misericordia así lo quiere, hermano, el hombre no podrá alcanzar las bendiciones o el fruto o la estructura que el hombre que tenía antes. Por eso dice que hay mucha gente que ha sido ya condenada, gente que no quiere nada con Cristo, tanto dentro como fuera. Hay gente que no quiere nada con Cristo, hay gente que no quiere la vida de Cristo, no la quiere en su vida. ¿Cómo sabemos que alguien no quiere nada con Cristo? Pues no se arrepienten. Para que sus obras, dice, amaron las tinieblas más que a la luz, porque no quieren ser reprendidos, porque no quieren que saquen fuera de su vida la maldad. Todo aquel que no viene a Cristo para ser limpio ya ha sido condenado. Ha sido condenado por no creer en la vida. La vida dice que ahí mismo lo dice, hermano, porque lo dice en el libro del libro de Juan. El mismo libro de Juan 1 nos enseña que dice,
y en 1:4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la vida era la luz de los hombres. No quisieron la vida de Cristo. No quisieron ser perdonados de sus pecados. No quisieron ser perdonados de esa actitud de rechazar a Cristo como su Salvador. Ya han sido condenados el que rechaza a Jesucristo como su Salvador. Ya ha sido condenado aquel que rechaza. Hermano, la vida representa limpieza. Todo aquel que rechaza la limpieza, todo aquel que rechaza la santidad, porque la santidad es una vida, es la vida de Dios. Por eso dice que dice en primera de Pedro, sean santos como yo soy santo. Y dice, y vivan, dicen, se me fue el nombre, y dice, vivan de una manera santa. Está hablando de conductas, de comportamientos, está hablando de limpieza. Pudiéramos caer en condenación, queridos hermanos, aunque la Escritura dice en Romanos 1 que para los que están en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Pero luego dijo, no, solo para los que están en el Espíritu, pero para los que están en la carne ya cayeron en condenación. Romanos 8:1. Ninguna condenación no para los que están en Cristo, pero los que están en el Espíritu, dice, no para los de la carne. Se halló la maldad en el querubín. Hay gente que Dios lo usaba antes. Estaban metidos en todos. Hoy desaparecieron, hermano. No los he vuelto a ver. ¿Por qué razón? Están cayendo en condenación. Porque están dejando el Espíritu de Dios para volverse a la carne. ¿Por qué? Porque no quieren arrepentirse. Arrepentirse no es, Padre, perdóname, y fíjate que estoy haciendo esto, y perdóname, pero quiero seguir en mi mismo camino. Quiero seguir, perdóname, pero quiero que me perdones. Pero lo que estaba diciendo es que no quiero sufrir las consecuencias por alejarme de ti. No quiero sufrir las consecuencias por ya no servirte. Tú ya no quiero sufrir las consecuencias, Señor, por ya no ir a la iglesia. No quiero sufrir Eso es lo que realmente le están diciendo. Pero si te das cuenta, esos son comportamientos demoníacos. Porque cuando los demonios le decían, ¿qué tienes contra nosotros, Hijo de Dios? No nos eches fuera. Mándanos con los cerdos. Jesús les permitió ir con los cerdos. No nos eches fuera, no nos eches. Ellos ruegan y suplican a Jesús, diciendo, no nos eches fuera. No nos mandes a los abismos. No queremos recibir la consecuencia de nuestro pecado. No queremos recibir la consecuencia de nuestra desobediencia. No queremos recibir las consecuencias. Pero como mi Señor Jesús no los mandó a los abismos, ¿por qué razón? Porque todavía no era el tiempo. Y dejó que ellos le pidieron que no los enviara al abismo. El Señor no lo hizo porque no era su tiempo. ¿Le pidieron que se vayan con los cerdos? Sí. Con la gente, queridos hermanos, que desprecia la sabiduría. Por eso dice, ha sido condenado. Mucha gente ha sido condenada ya en vida por no creer en la salvación. Y mucha gente ha sido condenada ya porque decidieron no arrepentirse de sus pecados. No entregaron su vida a una vida de santidad. Porque la vida en Cristo, tenemos manifestaciones de vida. Primero estamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque no teníamos a Cristo. Pero al venir a Cristo, nos dio vida juntamente con Él. Nos dio vida juntamente con Él. Por eso uno dice, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Pero muchas palabras, muchos versículos, los declaramos aún siendo pecadores, aún sin arrepentirnos. Decimos, Dios está conmigo, cuando en realidad no lo está.
acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Pero la gente vive lejos, vive apartado, vive sin temor a Dios, vive sin búsqueda a Dios y dice, Dios está conmigo. Ese es un versículo que no se cumple. No se cumple. Es que Dios va conmigo donde yo quiera que vaya, Dios va conmigo. La Escritura dice lo contrario. Jesús dijo, donde yo esté, allí estarán también mis servidores. Y donde hayan dos o tres, donde hayan dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy en medio. Eso es una mentira. O sea que no se cumple esa palabra. También la Escritura dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Ni la tribulación, ni la angustia, dicen Romanos. Ni el hambre, ni la desnudez. Pero cuando leemos este pasaje dice en Romanos 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito, ante ti somos muertos todo el tiempo, somos cortados como ovejas de matadero. Ante todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los potestades, ni los presentes, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Ok, si leemos este pasaje cuando dice ¿quién nos separará del amor de Cristo? Aquí hay un juego de palabras. Dice del amor de Cristo, no dice del amor de nosotros a Cristo. Lo que está diciendo aquí, que aunque nosotros pasemos por muchas circunstancias, Él no va a dejarnos de amarnos. Pero el hambre, la desnudez, la tribulación, la enfermedad y todas las cosas que le vengan a los hombres, el hombre deja de amar a Cristo. Ya no es lo mismo. Si le llega dinero, deja de amar a Cristo. Si le llega una enfermedad, llega de amar a Cristo. Si le llega una necesidad, deja de amar a Cristo. Si le llega a crear una tribulación, un problema, una prueba, deja de amar a Cristo. Si los amenazan de muerte, dejan de buscar a Cristo. Si les dan esto, dejan de buscar a Cristo. Si les pasa esto, dejan de buscar a Cristo. Ya no son los mismos. Dios nunca va a dejar de amarnos, así como dice que nosotros somos infieles, mas Él permanece fiel. Aunque nosotros le neguemos, Él no nos va a negar. ¿Por qué razón? Somos nosotros, pero no dice aquí, somos contados, antes bien, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, no porque nosotros le hayamos amado, sino porque Él nos amó. Mientras nosotros entendamos el amor de Cristo en nuestra vida, podemos hacer muchas cosas, sabiendo que no importa las cosas que pasen, Cristo está con nosotros. Pero si las cosas que nos pasan nos apartan del amor de Cristo, quiere decir que ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará? Porque acá dice quién, se está refiriendo no a una cosa. Una cosa es decir qué. Cuando dice qué, no es lo mismo que quién. La palabra que se refiere a cosas que no tienen vida, cosas inmateriales. Pero cuando habla de quién, se está refiriendo a una persona. Se está refiriendo a un ser vivo. Entonces dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Sabe quién no se va a separar del amor de Cristo? El propio hombre se va a separar del amor de Cristo. Porque tantito les venga una situación en su vida, ya no son los mismos con Cristo. Se alejan, se apartan, dejan todo tirado. ¿Sabe que a veces Dios nos ama mucho? Porque a pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas, a pesar de la tribulación, hermano, siempre estamos firmes. No importa lo que nos pase, siempre estamos firmes. Por eso dice que mayores cosas de las que Él hizo, Él hará en nosotros. O podemos hacer nosotros. Podemos nosotros
estar en problemas, enfermos, dolidos. Y aún así, con todas esas cosas que nos pasan, con muchos problemas, nunca dejar de servirle, nunca dejar de buscarle, nunca dejar de hacer lo que Él nos mandó a hacer. ¿Cuánto será el amor que Dios nos tiene a nosotros cuando una persona, a pesar de las circunstancias, de las aflicciones, de los dolores, de las pruebas, nunca deja de servirle? ¿Cómo será el amor del Padre? ¿Cómo será el amor del Hijo hacia aquel que, pase lo que pase, no por eso cambia? Y entonces, porque como la gente está acostumbrada de que, Señor, gracias por darme un trabajo donde yo ahora no tenga tiempo. Gracias, Señor, porque tuve un dolor de cabeza y tú me entiendes que me duele la cabeza y no puedo ir a la iglesia, me duele un dedo, no pude ir a la congregación. Y empiezan a sacar pretextos, excusas, pretextos y justificaciones para no servirle, para no. Yo ninguno de esos. Son gente derrotada. Son gente derrotada. Gente que no tiene fe, que no creen la vida de Cristo, no cree que son más que vencedores en Cristo Jesús. Pero hay muchos versículos que no se cumplen en la vida de una persona por mucho que las diga. Somos más que vencedores. Pero nada más viene una prueba. ¿Y dónde está el vencedor? ¿Y dónde está el fuerte? ¿Y dónde está que todo lo puedo en Cristo? No se cumple. Porque no tienen la vida de Cristo. Porque no han vuelto a la vida. Un hombre sin Cristo está muerto en vida. Por eso el Señor dijo, en el libro de Juan 11, versículo 25, dijo Él. Fíjese, hermano, estos creen que no tienen la vida de Cristo. No creen en la vida de Cristo para ser salvos. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Por eso digan conmigo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, se fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí, te llama. Ella, cuando oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea. Vino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y le consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubiese estado aquí no hubiera muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando, a los judíos le acompañaban diciendo, se estremeció su espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde la pusiste? Le pusieron, Señor, ven y ven. Y lloró Jesús. Entonces los judíos, mirando que le amaba, algunos de ellos dijeron, ¿no podía que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, vino al sepulcro, una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Le dijeron, quita la piedra. Entonces dice, y alzando Jesús el alto, dijo, Padre, te doy gracias, te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir. Aquí dice, queridos hermanos, que Lázaro estaba muerto. María dijo, si él hubiera estado aquí. Señor, cuando llegó en casa, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí no hubiera muerto mi hermano. Por eso en esta mañana decimos, Padre, ¿cuántos hermanos están muriendo espiritualmente? ¿Saben por qué? Por no tener a Cristo en su corazón.
Hay gente que está muriendo. ¿Por qué? Porque no quieren venir a Cristo y arrepentirse de sus pecados. Porque no quieren venir a Cristo y aceptar a Jesucristo como su Salvador. No quieren regresar a servirle. No quieren regresar y adorarle. No quieren regresar y volver a los discipulados. No quieren regresar de nuevo, hermano, a una vida entregada, el que está en todo. No quieren vivir, no quieren fluir de nuevo. No quieren, hermano, que Dios los use. Prefieren vivir una vida alejada y apartada. No quieren, por eso se están condenando a sí mismos. Se están condenando a una muerte espiritual. Se están condenando a no tener una vida. O sea, yo quiero esta vida, una vida de desastre. Por eso, Padre bendito, tócales el corazón de aquellos que piensan de esta manera. Tócale el corazón a aquellos, Señor, que piensan que están vivos cuando en realidad están muertos. Jesús se lo dijo a aquellos hombres en Apocalipsis, aquella iglesia, aquel creyente, queridos hermanos, que creen que están vivos, pero en realidad están muertos. Se lo dijo a la iglesia de Sardis, y Sardis significa pecador, pecadora, acusado, sentirse acusado. El que tiene las 7 estrellas, y a las 7 estrellas yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Acuérdate de dónde has caído. Acuérdate de lo que has recibido. Mira, se te ha dicho tantas cosas, se te ha enseñado tantas cosas. Acuérdate de todos los discipulados. Acuérdate de toda la enseñanza. Acuérdate de todo lo que yo te he hablado. Acuérdate de todo. Y guárdalo y arrepiéntete. Si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Oh, hermano. Hay gente que dice que está viva. No, dice que está muerta. Jesús se lo dijo, están muertos porque dejaron sus obras a medio camino. Nunca las perfeccionaron, no perfeccionaron la obediencia, no perfeccionaron el temor, no perfeccionaron la santidad, no perfeccionaron el camino recto, no perfeccionaron la justicia, no perfeccionaron la fe, no perfeccionaron el amor, la misericordia, la paciencia, no la perfeccionaron. Perfeccionaron la división, la desunión, la envidia, el odio, las palabras, el chisme. Esos sí son buenos, hermanos. La soberbia, el orgullo, la arrogancia, eso sí se ve bastante crecido en la vida de aquellos. Eso sí está crecido. No perfeccionaron su servicio, no perfeccionaron su entrega. Eso sí se ve crecido. Pero bastante, hermano. Padre del cielo, dijo María, te rogamos, Señor. Esto fue lo que dijo María: si hubieses estado en el corazón de mi hermano Lázaro, él no hubiera muerto. Si tú estuvieras, Señor Jesús, en el corazón de mucha gente, de mucho creyente, esto no hubiera pasado. No se hubieran apartado, no hubieran dejado su ministerio tirado, no hubieran permanecido en los cultos, no hubieran dejado tirado nada. Esto pasó, dice, porque no estaba Jesús en su corazón. Ellos no querían la vida de Cristo en su vida. Porque por no arrepentirse de sus pecados, de sus actitudes para con el Señor. Así como muchos no quieren venir a Cristo porque no quieren dejar el pecado, lo mismo sucede que los que están dentro no quieren seguir su camino. ¿Por qué razón? Porque no quieren dejar el pecado. Si hubieras estado en el corazón de ellos, no habían muerto. Jesús ama a la gente que le sirvió. Jesús ama a la gente que le sirve. Por eso mi Señor Jesús se compadeció de las oraciones de María. Estoy seguro que Lázaro se arrepintió. La única manera de que Lázaro hubiera recibido la vida
de Cristo y haya vuelto de nuevo a la vida es porque se arrepintió. Porque la muerte, la paga del pecado es la muerte. Es la muerte. Porque murió por pecador, pero antes de morir se arrepintió y alcanzó la salvación, alcanzó la vida. Mi Señor Jesús escuchó la oración de María y fue a Lázaro. A lo mejor tú tienes un Lázaro en casa. O a lo mejor tú eres un Lázaro que te hace falta Dios en tu corazón, te falta la vida de Cristo en tu vida. ¿Por qué la gente está muriendo hoy? Porque no tiene a Cristo. Con eso se demuestra que no tiene a Cristo en su corazón. ¿Por qué la gente se aleja, se aparta? ¿Por qué la gente, hermano, no ha dejado su servicio a Dios? Porque no tiene a Cristo en su corazón. Y todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón va a morir espiritualmente. Y hasta condenado para morir sin Cristo. Si no se arrepiente. Por eso te digo, a lo mejor tienes un Lázaro en casa. Alguien que sacó a Jesucristo de su corazón. Alguien, hermano, que no está Cristo en su vida porque no se ve. Bendito Dios, pedimos que toques el corazón de aquellos que piensan que tienen a Jesús en su corazón, pero con sus hechos lo niegan tenerlo, siendo abominables, siendo reprobables. Dice, reprobados, incapaz de toda buena obra. Están haciendo lo contrario. Dicen que están vivos, porque decir que están vivos es decir, tengo a Cristo. Cristo es la vida. La gente dice, tengo a Cristo. No, dice que está vivo. Es como decir, estoy vivo. Tengo por nombre vivo. Tengo por nombre Cristo. Cristo significa tengo por nombre vivo. Pero dijo Jesús, no. Jesús fue el que le contestó, que le digo, estás muerto. Tus obras no son perfectas. No perfeccionaste. Lo dejaste todo tirado. Por eso también otra de las cosas que causa la muerte, hermano, es no tener una vida espiritual. No tener una vida en el Espíritu. Si ya la muerte, si no tener la vida de Cristo mata, también no tener una vida en el Espíritu mata. Y eso lo dice en Romanos 8, versículo 5. Cuando dice, queridos hermanos, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ahora y dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Todo aquel que no tiene el Espíritu de Dios en su vida, en el cuerpo, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. El cuerpo en verdad está muerto. Está destinado a una condenación. Está muerto. Está un muerto caminante. No tiene vida, no tiene el Espíritu de Dios, porque se ocupó en la muerte. ¿Cómo se ocupa? Pues no se sujeta a la ley, no se sujeta al Espíritu, no se sujeta a las autoridades, no se sujeta a nadie. Está muerto y está condenado porque no es de Dios.
Si el espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Si el espíritu está en nosotros, el cuerpo está vivo. Si el espíritu no muere en nosotros, el cuerpo está muerto en vida. Porque hay que ellos piensan que los que no es necesario andar en lo espiritual, el que no es necesario moverse en el Espíritu de Dios, obedecer al Espíritu de Dios, en el temor a Dios. Esaú creyó que no es importante la vida espiritual. Como los hombres impíos en los días de Noé. O impiedad significa, hermano, que no es importante una vida espiritual. En los días de Noé la gente era impía. Y así en este tiempo creen que la gente no es importante andar en el Espíritu, no es importante obedecer en el Espíritu, porque el Espíritu, hermano, nos hace limpiarnos de todas obras de la carne, no nos hace hacer nuestra voluntad. Eso lo dice en el libro de Gálatas, hermano, versículo 16, 5 versículo 16, dice que el que anda en el Espíritu de Dios, por eso muchos no quieren venir a Cristo, dice, no andar en el Espíritu, no satisfacéis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra del Espíritu y el del Espíritu en contra de la carne, que se oponen entre sí, pero para que no hagáis lo que queréis. Usted quiere vivir lejos de Dios, apartado de Dios, no quiere escuchar mensajes, no quiere congregarse, no quiere servir a Dios, está muerto, porque no tiene el Espíritu de Dios. No solamente está muerto, sino le voy a decir algo, porque aquí lo dice: para que no hagáis lo que queréis. No estás haciendo lo que te dé tu gana. Entonces quiere decir que la gente que no tiene el Espíritu de Dios y su cuerpo está muerto, hace lo que se le dé la gana, hermano, porque no quiere arrepentirse. Hace con su vida, por más que le diga a Dios, dice: no me voy a sujetar, no me voy a sujetar y no me voy a sujetar. No tiene el Espíritu, y todo aquel que no tiene el Espíritu de Dios no es de Él. Hay versículos que no se cumplen en su vida. Y soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, y yo tengo el Espíritu de Dios. Oh, si no te sujetas, no lo tienes. Si haces con tu vida lo que quieres, no lo tienes. Si estás ocupándote en las obras de la carne y has dejado todo lo que es espiritual, no lo tienes. No eres de Dios. Así de sencillo. A veces oye fuerte, pero hay versículos que no se cumplen. Hay palabras que no se cumplen. Y último, la muerte física. La muerte en vida. En el Salmo 55, 14 dice que juntos caminábamos dulcemente. Dice, comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana al mediodía oraré y clamaré y oirá mi voz. Él redimirá mi paz, mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí hayan muchos. Vean lo que dice este salmo. La amistad, nos comunicábamos dulcemente los secretos con Dios. Andábamos en amistad en la casa de Dios. Teníamos la amistad de Dios. Y dice, y aunque la muerte me sorprenda, o sea, Dios está conmigo. Dice que la muerte les sorprenda. ¿Saben por qué a mucha gente descendieron vivos al Seol? O descendieron vivos porque estaban vivos, descendieron vivos, estaban muertos en vida. Porque la gente que muera sin Cristo y decidieron la amistad del mundo, se van a descender vivos al Seol. ¿Por qué razón? Porque dice, hay muchas maldades en su morada, se halló maldades en su corazón como se halló en el querubín. Dice, no seré reprendido, nunca me van a descubrir. Aunque oraba, dice, descendieron vivos al Seol. Dejaron la amistad de Dios por la del mundo y la muerte los sorprendió.
Mucha gente que te apartas de Dios, te alejas de Dios, no quieres la vida de Cristo, no quieres la vida espiritual y estás muerto. En cualquier momento te va a sorprender la muerte. Van a descender vivos al Seol, a un lugar de tormento, por no arrepentirse. Dejaron la amistad de Dios. Por eso dice Job 21:12: al son de tamborín y a la cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Dicen pues: apártate de nosotros. Dicen a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué le aprovechamos que oremos a Él? He aquí que su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impíos está lejos de mí. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos apagada, y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. No quiero conocimiento, no quiero ir a los discipulados, no quiero ir al culto, no quiero que me enseñen, no quiero escuchar predicas, no quiero servirle a Dios. Dice: ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? Yo no quiero orar, yo no quiero ir a los cultos de oraciones, yo no quiero estar orando, yo ya no quiero estar leyendo, yo no quiero hacer nada, solo quiero estar en paz, disfrutando del dinero que gano, solo quiero llevar mi vida tranquilamente, yo ya no quiero nada. En paz descienden al Seol, pero cuando descienden al Seol, su lugar es un lugar de reparte de dolores. Ahí les da dolores, ahí les da muchos dolores, mucho sufrimiento, porque consideraron que la gente que está muerta en vida, que solamente espera la condenación, consideran que no es importante servirle al Señor, consideran que no es importante el tener el conocimiento del pecado, que no desecharon el conocimiento de la verdad para ser salvos, desecharon todo lo que Dios enseña por no arrepentirse, estaban muertos en vida. Quieren vivir su vida así. Están muertos. Una persona que está muerta en vida, así habla, así actúa. Desecha el conocimiento, no se sujeta a las autoridades, no se sujeta a la ley, hace con su vida lo que quiere, prefiere estar separados, disfrutando de la vida, deja todo tirado, pero sobre todo también dice: pues si hubiese estado, porque Dios no estaba en su corazón, por no tener a Dios en su corazón, por no tener la ley en su corazón, por no tener el Espíritu de Dios en su corazón, estaban muertos o están muertos. Nada más están esperando la condenación, porque ya están muertos, ya están condenados en vida. Pero hoy puedes arrepentirte tú. Hoy puedes arrepentirte. Lázaro antes de morir se arrepintió y puso al Señor en su corazón. Aquel que dice que tiene el Espíritu de Dios pone la ley en su corazón, pone la obediencia. El arrepentimiento hace poner a Cristo en nuestro corazón en primer lugar. Si queremos al Espíritu de Dios, tenemos que poner la palabra de Dios en nuestro corazón. Si queremos el reino de Dios, entonces, queridos hermanos, mantengámonos entonces dentro del reino de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Arrepiéntete de tu vida. ¿Qué vas a ganar por orar, por servirle, por tener conocimiento? El reino de Dios, la vida eterna, la amistad de Dios. Queridos hermanos, la gente mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, prefirieron la carne, prefirieron la amistad del mundo que a Cristo.
de Dios. Prefirieron las riquezas del mundo, los placeres del mundo, que las riquezas del Dios Todopoderoso. Porque es importante entender que hay gente que dice, aunque profese, dice aquí, ya lo habíamos dicho, dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Dice que eres cristiano, pero estás muerto. El hombre que no tiene a Cristo como su Salvador está muerto. El hombre que no tiene el Espíritu de Dios en su vida está muerto. El hombre, queridos hermanos, que no tiene esa prosperidad, esa comunión con el Señor, esa vida íntima con el Señor, esa amistad, está muerto. Está muerto. Ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Ya pesa en su vida una condenación de dolor, de destrucción. Pero arrepiéntete. Tienes la oportunidad en tu vida de arrepentirte. Y esto nos habla tanto a los de adentro como a los de afuera. ¿Qué gano yo con orarle? ¿Qué gano yo con buscarle? ¿Qué gano yo con servirle? ¿Qué gano yo con conocerle? Oh, hermano, gano la vida. Gano la vida eterna. Gano su presencia. Gano su amor, su amistad. Por eso dice que la muerte es a mucho la muerte los sorprendió. Les llegó la muerte y ni cuenta se dieron, porque estaban vivos mientras tenían esta mentalidad. Dios estaba haciendo, pero hermano, ya tenían la condenación en su vida. Ya tenían la condenación en su vida. No dejas que la muerte te sorprenda. Sí, vuelvo a repetir, con esto termino, perdona la insistencia. Lázaro murió porque había quitado el corazón, de su corazón, a Cristo. El hombre que no se arrepiente, el hombre que no se arrepiente de sus pecados, está muerto. Porque ¿cómo se llama? El pecado mata. El pecado mata. Si no tener al Espíritu mata, no por no tener la palabra de Dios, por no obedecerla, mata. También si nosotros no tenemos una vida íntima con el Señor, mata. Oh, hermano. Hay gente que ha sido condenada, pero arrepiéntete. Vuelve a casa, vuelve a la intimidad. Todo lo que Dios ofrece produce vida, produce salvación en nuestra vida. ¿Quieres entregar tu vida hoy al Señor? ¿Quieres que Dios, hermano, te perdone tus pecados? Tanto como de los que están adentro como los que están afuera. Arrepiéntete. Y crees necesario, todo lo que es de Dios produce vida eterna. No son acciones. Por eso de tus obras, que tus obras están muertas. No hubo frutos dignos de arrepentimiento. Que Dios te bendiga, queridos hermanos. Ven a Cristo. Entrega tu vida a Cristo para que tengas vida eterna. Para que tengas la vida de Cristo, tengas la vida del Espíritu, tengas la vida íntima en el Señor. Hoy tenemos culto. Hoy viernes, hermano, tenemos culto aquí en Cerrito Canacín. Visítenos, juntos daremos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Visítenos, hermano, traiga un invitado.
Y dile, vamos a pedirle perdón a nuestro Dios por nuestra conducta, porque le hemos dejado de servir, porque le hemos dejado de buscar, hemos dejado de orar. Yo quiero, Señor, tu Santo Espíritu. Yo quiero llenar mi corazón de tu presencia. Donde quiera que esté, usted regrese a congregarse. Usted busque la vida, porque congregarse, buscar la palabra, la palabra es vida, es palabra de vida eterna. Regresa, póngase a cuentas con el Señor, pídele perdón, reconcíliate con el Señor, hermano, y para que tenga la vida de Cristo en su vida, para que vuelva a la vida, porque no, la gente está siendo condenada por no tener la vida. Está siendo condenada por desechar la vida. Regresa a Cristo, sujétate a los pastores, obedece a la ley, obedece a lo que el Espíritu dice, obedece a Cristo. Esa es la vida de Cristo, hermano. No vayas a hacer cosa que te sorprenda la muerte y desciendas vivo por no querer nada con la vida. Es tiempo de arrepentirte. Es tiempo de volver a casa. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a todos los que estuvieron en esta mañana. Que Dios me los bendiga, Dios les guarde, le dé la sabiduría y el temor para entender las palabras. Que Dios nuestro Señor les guíe a toda verdad. Dele like a la página, ayúdenos a compartir, vuelva a casa. Simplemente es la actitud del arrepentimiento y hacer las obras primeras, tu primer amor. Muchas gracias, y mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida, si el Señor así lo permite. Que Dios te guarde y bendiciones, hermanos.